Ahora mismo en el desierto del Mojave, una de las ciudades más improbables del planeta sigue respirando gracias a una sola reserva de agua. No a una red infinita de ríos, no a un sistema subterráneo inagotable, no a la generosidad de la naturaleza. Un lago, uno solo, Lake Mead. Y durante más de 20 años ese lago ha estado cayendo, pie tras pie, metro tras metro, año tras año, hasta convertir una certeza urbana en una pregunta geofísica brutal. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una megaciudad cuando su única fuente real de agua entra en colapso? Lo que los científicos han encontrado, lo que los hidrólogos llevan años midiendo y lo que los ingenieros de Nevada intentaron resolver con una obra sin precedentes no es simplemente una crisis de suministro. Es una colisión entre geología, clima, política del agua y límites físicos. Porque Las Vegas no está luchando contra una sequía pasajera, está luchando contra la aritmética del desierto. En julio de 2022, cuando Lake Mead descendió a poco más de 1040 pies sobre el nivel del mar, la alarma dejó de ser teórica. A esa cota, el margen técnico se estrechaba de forma peligrosa. Durante décadas, la ciudad había bebido de tomas diseñadas para un mundo hidrológico que ya no existe. Un mundo en el que el río Colorado cumplía sus promesas, en el que los inviernos húmedos compensaban los años secos, en el que los grandes embalses podían amortiguar casi cualquier anomalía. Ese mundo desapareció en silencio. Y cuando desapareció, dejó expuesta una verdad devastadora. Las Vegas no estaba a una mala temporada de restricciones. Estaba a meses de enfrentarse al borde de lo impensable. La respuesta fue tan extrema como el problema: perforar un túnel de casi 5 kilómetros a través de roca volcánica bajo el lecho del propio Lake Mead, descender hasta una cota de 860 pies, ir más profundo que cualquier toma municipal construida antes en Estados Unidos, alcanzar agua que ni siquiera una caída histórica del embalse pudiera dejar fuera de alcance. Un proyecto de $1.400 millones, 7 años de obra, una máquina tuneladora de 23 pies de diámetro triturando basalto bajo la presión de un lago suspendido arriba como una amenaza inmóvil. Lo llamaron la tercera toma, el tercer sorbo, el seguro definitivo. La infraestructura que debía salvar a una ciudad de 2,3 millones de habitantes, asentada en uno de los lugares menos aptos para la vida urbana a gran escala en toda Norteamérica. Pero aquí empieza la parte inquietante. El túnel existe, funciona, y aún así no resuelve la ecuación, solo compra tiempo. Las Vegas nunca debió crecer así. Esa es la primera capa de esta historia y también la más incómoda. La ciudad está enclavada en una cuenca desértica con precipitaciones anuales medias cercanas a 4 pulgadas. En verano, las temperaturas superan con regularidad los 115 grados Fahrenheit. No hay grandes ríos atravesando la ciudad. No hay lagos naturales que la alimenten. No hay acuíferos gigantescos capaces de sostener durante generaciones un área metropolitana de este tamaño. Desde el punto de vista geomorfológico, climático e hidrológico, el Valle de Las Vegas no era una promesa de expansión, era una advertencia. Y sin embargo, el crecimiento fue explosivo. En 1940, Las Vegas era poco más que un punto ferroviario polvoriento de unos 8.000 habitantes. Luego llegaron las autopistas, el aire acondicionado, los casinos, la energía barata del siglo XX, la industria turística y la convicción típicamente moderna de que toda limitación física puede ser desplazada por la técnica. En los años 70, su expansión ya desbordaba los marcos clásicos de planificación. En los 90, el área metropolitana se convirtió en una de las de mayor crecimiento de Estados Unidos. Hoy, más de 2,3 millones de personas viven en el valle y decenas de millones de visitantes entran y salen cada año de una ciudad que necesita agua para hoteles, hospitales, viviendas, restaurantes, fuentes, lavanderías, refrigeración, saneamiento y supervivencia cotidiana. Una ciudad que consume del orden de 300.000 acres pie anuales, cerca de 98.000 millones de galones. Un metabolismo hídrico gigantesco injertado sobre un territorio que nunca pudo sostenerlo por sí mismo. Casi el 90% de ese suministro llega desde una sola fuente, Lake Mead, el mayor embalse de Estados Unidos por capacidad cuando está lleno, retenido por la presa Hoover sobre el río Colorado. Y para comprender por qué eso es tan frágil, hay que retroceder un siglo y mirar la falla original del sistema. En 1922, 7 estados del oeste estadounidense dividieron el caudal del Colorado con un acuerdo que parecía racional para su época. El problema es que los cálculos se hicieron durante un periodo anómalamente húmedo. Los registros disponibles entonces transmitían una ilusión de abundancia. Lo que hoy sabemos, gracias a series más largas, reconstrucciones paleoclimáticas y análisis de anillos de árboles, es que aquel reparto se construyó sobre una sobreestimación estructural del río. Se asignó más agua de la que el sistema puede entregar con regularidad en la mayoría de los periodos largos. No fue un error menor, fue un defecto de cimentación,
un fallo embebido en la arquitectura legal del oeste americano. Durante décadas, el espejismo resistió porque los grandes embalses amortiguaban las tensiones. Lake Mead y Lake Powell actuaban como baterías hidrológicas, almacenaban excedentes en años húmedos y liberaban agua en años secos. Pero ese diseño dependía de una condición básica: que la variabilidad natural siguiera oscilando alrededor de una media relativamente estable. Y esa premisa empezó a romperse. Primero lentamente, después con violencia estadística. A comienzos de los 2000, el descenso de Lake Mead era todavía lo bastante gradual como para que muchos lo interpretaran como otro ciclo seco. Unos pies menos aquí, unas proyecciones preocupantes allá. Nada que un buen invierno no pudiera corregir. Pero el buen invierno no llegaba con la frecuencia necesaria. El calor aumentaba, la evaporación castigaba la superficie del embalse, la nieve en las rocosas, verdadera cuenta corriente del Colorado, se volvía más errática. La escorrentía efectiva disminuía, y el sistema entero seguía drenándose por una razón tan simple como despiadada: salía más agua de la que entraba. Hay una cifra que obsesiona a quienes gestionan este lago: 895 pies. Ese es el umbral aproximado del llamado Dead Pool, el nivel en el que el agua ya no podría fluir aguas abajo a través de la presa Hoover. No es una metáfora, es un límite físico. Por debajo de esa cota, la infraestructura permanece, pero la funcionalidad del sistema colapsa. Bombas, compuertas, conducciones, décadas de ingeniería, todo sigue allí, solo que la hidráulica deja de obedecer. Las Vegas llevaba años construyendo defensas escalonadas contra ese horizonte. La primera toma de agua del sur de Nevada se construyó en 1971, a una elevación de unos 1050 pies. En aquel momento parecía suficiente. Lake Mead estaba alto, el crecimiento urbano existía, pero aún no había entrado en la lógica de la aceleración extrema. Nadie diseñó esa infraestructura pensando en un embalse vaciado a escala histórica. En 1993, con la población disparada, llegó la segunda toma, situada más abajo, alrededor de los 1000 pies. Era una decisión prudente, una redundancia técnica para un sistema cada vez más exigido. Pero ambas compartían un supuesto silencioso: que el lago nunca caería demasiado. Ese supuesto murió en cámara lenta. A medida que el nivel descendía, el paisaje empezó a delatar la magnitud del problema. La línea blanca de carbonatos y minerales quedó marcada en las paredes del cañón como una cicatriz visible desde kilómetros. Los embarcaderos se quedaron colgando lejos del agua. Las rampas terminaban en polvo. Sectores que durante generaciones habían permanecido sumergidos reaparecieron al sol. Caminos, cimentaciones, restos de estructuras antiguas. Incluso Saint Thomas, la localidad inundada en 1938 al llenarse el embalse, volvió a emerger parcialmente, como si el lago estuviera devolviendo capas enteras de memoria mientras se retiraba. Esa exposición del fondo no era solo una imagen poderosa, era el registro topográfico de una pérdida acumulada. Porque Lake Mead no estaba reaccionando a una única mala temporada, estaba respondiendo a una secuencia prolongada de déficit hidrológico en una cuenca sobreasignada y cada vez más cálida. El oeste estadounidense entraba en un régimen de estrés permanente, y Las Vegas era uno de sus observatorios más dramáticos. Entonces llegó la fase más arriesgada: perforar bajo el lago. La idea parecía salida de un guión de ingeniería desesperada. Si el agua superficial descendía hasta dejar inútiles las tomas antiguas, había que ir más hondo que el problema, más hondo que la sequía registrada, más hondo que la línea de seguridad convencional. No bastaba con ampliar tuberías, había que construir una nueva puerta de entrada al embalse desde las entrañas de la roca. Para ello se ensambló una tuneladora gigante, apodada Sandy por los equipos que la operaban, y se la puso a devorar basalto y formaciones volcánicas bajo condiciones que rozaban el límite operativo. Perforar en esas condiciones no era simplemente difícil, era geomecánicamente hostil. La roca no se comporta como un bloque homogéneo. Hay fracturas, cambios litológicos, tensiones internas, filtraciones, comportamientos inesperados bajo presión. Una desviación mínima en la alineación, multiplicada a lo largo de 3 millas, podía arruinar la conexión con el eje previsto. La presencia de agua infiltrándose por fisuras amenazaba con inundar sectores activos. El calor en profundidad era constante, el ruido ensordecedor. Y por encima de todo, literalmente por encima, descansaban millones de toneladas de agua embalsada. Los problemas no tardaron en aparecer. Formaciones imprevistas obligaron a recalcular. Equipos sometidos a cargas superiores a las previstas fallaron. El avance se ralentizó. Los márgenes técnicos se comprimieron. Cada jornada se volvió una negociación entre los modelos de ingeniería y la realidad geológica del subsuelo. La obra comenzó en 2008,
La tuneladora completó su recorrido en 2014. El sistema quedó operativo en 2015. El milagro técnico se había ejecutado. Y la factura cayó sobre los residentes del sur de Nevada a través de tarifas crecientes, el precio de seguir existiendo en el desierto. Lo más perturbador es que la tercera toma no fue una exageración futurista, fue validada por los hechos. En 2021, el gobierno federal declaró por primera vez una escasez oficial en el río Colorado. No una posibilidad, no una advertencia académica, una declaración formal que activó recortes obligatorios en varios estados. El sistema legal del río, que durante tanto tiempo había sobrevivido gracias a aplazamientos, supuestos optimistas y embalses que absorbían el daño, entraba por fin en contacto con la escasez real. En 2022, Lake Mead cayó a cerca del 26% de su capacidad. La mayor reserva superficial del país se había encogido hasta un nivel que, décadas antes, habría parecido una fantasía apocalíptica. Y entonces, por un instante, llegó el alivio. El invierno de 2022 a 2023 trajo una acumulación de nieve excepcional en las rocosas. El embalse recuperó más de 20 pies en un año. Las previsiones se corrigieron. Las imágenes de la subida circularon como prueba de que la naturaleza todavía podía conceder una tregua. Pero una tregua no es una solución. Los científicos llevan tiempo insistiendo en ello. Un gran año de nieve no borra 2 décadas de sobreuso y calentamiento. El sistema sigue estando muy por debajo de su equilibrio anterior. Y lo más preocupante es que los registros paleoclimáticos muestran que el siglo XX, el siglo sobre el que se construyó la confianza hidráulica del oeste, pudo haber sido anormalmente benigno. Los anillos de crecimiento de árboles antiguos, combinados con otros indicadores geológicos, revelan megasequías históricas en la cuenca del Colorado que duraron décadas y superaron en severidad a muchos de los episodios modernos. Eso significa que lo vivido recientemente puede no ser un accidente estadístico, puede ser un anticipo de lo que la cuenca ya sabe hacer cuando el clima gira en la dirección equivocada. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo una historia de tuberías y presupuestos. Porque Las Vegas no está aislada. El mismo río sostiene a ciudades como Phoenix y Los Ángeles y a vastas superficies agrícolas de Arizona y California. El mismo error de origen de 1922 sigue proyectando su sombra sobre millones de personas. El mismo embalse que le da de beber a los casinos y suburbios del valle también forma parte de una maquinaria regional de energía, agricultura, abastecimiento y estabilidad económica. Cuando Lake Mead cae, no cae solo una lámina de agua, tiembla una arquitectura entera de dependencia. Los paralelismos históricos empiezan a hacerse inevitables. Civilizaciones antiguas también creyeron que podían domesticar su entorno más rápido de lo que ese entorno podía responder. También expandieron asentamientos, canales, cultivos y centros de poder bajo la ilusión de que el suministro crítico seguiría disponible un poco más. A veces la ruptura no llegó como una catástrofe instantánea, sino como una larga secuencia de ajustes pequeños, malas cosechas, descensos graduales, decisiones aplazadas y confianza excesiva en sistemas que parecían sólidos hasta el día en que dejaron de serlo. La caída rara vez se anuncia con un estruendo. A menudo empieza con una curva descendente en un registro, con un margen técnico que se estrecha, con expertos que hablan de probabilidades, mientras la mayoría sigue viviendo como si el fondo no pudiera desaparecer. Eso es lo que vuelve a Las Vegas tan inquietante, no solo su extravagancia, no solo la paradoja de una metrópolis luminosa en mitad del desierto, sino el hecho de que su supervivencia ya no depende de una promesa natural, sino de una carrera contra un límite. Una ciudad entera sostenida por un túnel excavado bajo un lago menguante, conectada a un río que durante un siglo ha sido administrado como si diera más de lo que realmente puede dar. La tercera toma cambió la geometría del riesgo, pero no abolió el riesgo. Solo lo empujó más abajo, más cerca del lecho, más cerca del punto donde incluso la ingeniería deja de negociar y la física pronuncia la última palabra. Las grandes crisis hídricas casi nunca se sienten como una explosión. Se parecen más a un edificio que pierde carga piso por piso mientras sus ocupantes siguen encendiendo las luces, llenando vasos y reservando habitaciones como si la estructura fuera eterna. Ese es el verdadero paralelismo histórico que persigue a Las Vegas. No solo el de otras ciudades del desierto, no solo el de otros imperios hidráulicos que creyeron haber domesticado para siempre su entorno, sino el de todas las sociedades que confundieron una solución técnica brillante con una garantía definitiva de supervivencia. Porque ya ha ocurrido antes. En el suroeste de Norteamérica, siglos antes de la era del hormigón y las bombas de alta capacidad, comunidades complejas levantaron redes de canales, asentamientos y sistemas agrícolas adaptados a entornos frágiles. Durante un tiempo funcionaron.
Administraron pendientes, suelos, flujos estacionales y reservas con una sofisticación extraordinaria para su época. Pero cuando llegaron periodos prolongados de estrés climático, cuando las lluvias fallaron durante demasiado tiempo o los caudales dejaron de sostener la escala alcanzada, la infraestructura dejó de ser una ventaja y se convirtió en una trampa. Cuanto más dependía una sociedad de un sistema delicadamente equilibrado, más devastador resultaba el momento en que ese equilibrio se rompía. En los registros paleoclimáticos del oeste estadounidense, las señales son claras y profundamente incómodas. Hubo megasequías. No de 2 o 3 años, de décadas. Episodios lo bastante prolongados como para desorganizar sistemas enteros de subsistencia. Lo importante aquí no es romantizar el colapso ni construir una profecía simplista. Lo importante es entender la escala temporal del riesgo. La infraestructura moderna piensa en horizontes políticos, financieros y operativos de años, o con suerte, unas pocas décadas. El clima regional y la hidrología de una cuenca como la del Colorado operan en escalas mucho más largas, con memoria acumulada en nieve, suelos, sedimentos, temperatura y evaporación. Y cuando esas escalas se desacoplan, las ciudades empiezan a quedarse sin margen antes incluso de quedarse sin agua. La dimensión humana de ese riesgo suele quedar oculta detrás de palabras técnicas como asignación, capacidad útil, retorno, escasez o resiliencia. Pero detrás de cada uno de esos términos hay vidas ordinarias sostenidas por una confianza total en el sistema. Una enfermera que termina un turno de 12 horas en un hospital de Henderson y vuelve a casa sin pensar ni un segundo en el agua que saldrá de la ducha. Un técnico de mantenimiento que revisa la climatización de un hotel en el Strip mientras miles de habitaciones consumen agua en lavandería, cocinas y sistemas sanitarios. Una familia recién llegada al valle que compra una casa, planta lo poco que la normativa le permite plantar, inscribe a sus hijos en la escuela y asume que el suministro seguirá ahí dentro de 10, 15, 20 años. Un operador veterano de la Southern Nevada Water Authority, observando gráficos de elevación, curvas de demanda y proyecciones de nieve con la clase de atención que solo aparece cuando sabes que una cifra mal interpretada puede acabar afectando a millones de personas. En las grandes infraestructuras, casi nadie ve a quienes viven pegados a los datos. Hidrólogos, ingenieros, perforistas, operadores de planta, analistas de calidad, especialistas en revestimientos, personal de mantenimiento. Gente que pasa años mirando un sistema que el resto solo percibe como un gesto trivial, abrir un grifo. Durante la perforación de la tercera toma, esos trabajadores avanzaban por un subsuelo hostil con una conciencia constante de lo que significaba fallar. No estaban levantando una obra icónica, estaban extendiendo unos pocos años más de certidumbre para una ciudad entera. Horas bajo tierra, rodeados por roca antigua, vibración mecánica, calor y riesgo de filtraciones, para que en la superficie la vida pudiera seguir pareciendo normal. Y la normalidad en Las Vegas tiene un coste logístico descomunal. Hoteles, casinos, restaurantes, centros de convenciones, hospitales, barrios enteros, sistemas de saneamiento, parques empresariales, infraestructuras de refrigeración, redes de tratamiento y reutilización. Una metrópolis turística no consume agua solo por sed o higiene, la consume para sostener una coreografía económica completa. Cada visitante que llega da por hecho que todo funcionará. La habitación limpia, la cocina abierta, el baño operativo, el aire acondicionado estable, la fuente encendida, la ciudad brillante. Detrás de esa apariencia hay una hidráulica gigantesca luchando contra uno de los territorios más secos del continente. Por eso la conservación en Las Vegas es, al mismo tiempo, admirable e insuficiente. Admirable porque pocas ciudades han logrado reducir tanto su consumo per cápita mientras seguían creciendo. La reutilización del agua interior, cercana al 99%, es una proeza institucional y técnica. Las campañas para arrancar césped ornamental, la presión sobre usos exteriores, la vigilancia del despilfarro, los incentivos para paisajismo xerófito y la transformación cultural del consumo son medidas reales, medibles, eficaces, no son propaganda. Han ahorrado miles de millones de galones, han convertido a una ciudad famosa por el exceso en uno de los laboratorios de eficiencia hídrica más serios del país. E insuficiente porque ninguna política de ahorro urbano puede alterar por sí sola la termodinámica de una cuenca entera que se calienta. El problema de fondo no es solo cuánto consume Las Vegas, sino cuánto produce realmente el sistema del que depende, cuánta agua pierde por evaporación, cuánta nieve llega a convertirse en escorrentía utilizable, cuánta demanda agrícola y urbana compite por el mismo volumen, y cuán rápido cambian las condiciones base del suroeste.
Puede reducir el consumo, perforar más hondo, reciclar casi todo lo reciclable y aún así seguir atrapado en una cuenta regresiva si la cuenca sigue entregando menos agua de la que sus usuarios fueron autorizados a esperar. Y luego está la otra amenaza, menos visible, más silenciosa, igual de inquietante: la calidad. Cuando un gran embalse cae y sube repetidamente, los sedimentos se remueven. Materiales que llevaban décadas relativamente estables pueden volver a movilizarse. Metales pesados, residuos heredados de antiguas actividades mineras, compuestos acumulados en zonas antes sumergidas y tranquilas. La tercera toma garantiza acceso físico a profundidades que las antiguas tomas no podían alcanzar. No garantiza por sí sola pureza geológica. Toda captación profunda exige tratamiento, monitoreo y vigilancia constantes. En una crisis prolongada no basta con encontrar agua, hay que asegurarse de que siga siendo tratable, segura y sostenible a escala masiva. Las consecuencias económicas de un fallo serio serían difíciles de exagerar. Una reducción extrema del suministro no solo afectaría al consumo doméstico, golpearía el precio de la vivienda, la expansión urbana, la inversión hotelera, el empleo turístico, la confianza de los mercados, el valor del suelo, la planificación sanitaria, la capacidad de atraer nuevas empresas y hasta la estabilidad demográfica de la región. En el oeste árido, el agua no es un sector, es la precondición de todos los sectores. Retírala o vuelve incierta su disponibilidad y la ciudad entera cambia de categoría, de destino de crecimiento a territorio de riesgo. Eso es lo que convierte 2026 en una fecha tan cargada de tensión técnica, no por una catástrofe instantánea, sino porque la renegociación del marco que rige el reparto del Colorado forzará una confrontación con límites que durante demasiado tiempo se han desplazado hacia adelante. Durante un siglo, el sistema sobrevivió gracias a una mezcla de infraestructuras colosales, años húmedos providenciales, lenguaje legal ambiguo y embalses capaces de absorber temporalmente los errores. Ahora esas reservas de maniobra son menores, el agua disponible es más variable, el calor erosiona la eficiencia del sistema y cada usuario mira el mismo río con la convicción de que su necesidad es la más legítima. Ciudades, agricultores, distritos, estados enteros, todos dependen de un caudal que ya no admite promesas infladas. La pregunta más perturbadora no es si Las Vegas puede seguir extrayendo agua mañana. Probablemente sí. Ni siquiera es si la tercera toma ha funcionado. Ha funcionado. La pregunta real es otra. ¿Qué ocurre si una ciudad acostumbrada a vivir sobre una reserva técnica se instala psicológicamente en la idea de que la ingeniería ya la ha salvado? Ahí reside el peligro. Las infraestructuras heroicas producen alivio, y el alivio puede convertirse en complacencia. El túnel profundo bajo Lake Mead es una obra extraordinaria, pero también puede actuar como sedante narrativo. Hace que el peligro parezca resuelto cuando, en realidad, solo ha sido empujado unos años hacia adelante. Y el reloj sigue corriendo. Sigue corriendo en cada verano más cálido, cuando la evaporación devora parte del volumen que tanto costó almacenar. Sigue corriendo en cada invierno pobre en nieve en las rocosas, cuando el sistema entra en la primavera con menos reserva de la esperada. Sigue corriendo en cada nuevo desarrollo urbano aprobado, bajo la promesa implícita de que el agua podrá seguir acompañando la expansión. Sigue corriendo en cada retraso institucional, en cada decisión aplazada, en cada lenguaje tranquilizador que intenta vender como estabilidad lo que en realidad es una suspensión precaria del desenlace. Hay un límite duro, y eso es lo que distingue esta historia de tantas otras narrativas urbanas sobre adaptación. No se trata solo de gestionar mejor, se trata de reconocer que existe una cota bajo la cual la infraestructura deja de salvarte. La tercera toma fue diseñada para alcanzar agua en torno a los 860 pies, pero el sistema que la rodea no puede abstraerse de la hidrología total del lago, ni del funcionamiento de la presa, ni del balance integral del río Colorado. Cuando el volumen útil se derrumba, cuando el embalse entra en zonas operativas extremas, cada pie de descenso pesa más que el anterior. La física se vuelve menos negociable. La política, más feroz, y la ilusión de abundancia, más cara. Las Vegas, en ese sentido, es menos una anomalía que una advertencia con luces de neón. Es el ejemplo más visible de un patrón que atraviesa todo el oeste. El choque entre un modelo de crecimiento heredado del siglo XX y un sistema hidrológico del siglo XXI que ya no responde a las viejas suposiciones. El desierto no ha cambiado de naturaleza. Lo que cambió fue nuestra manera de ignorarla. Durante décadas, la técnica permitió aplazar la conversación sobre límites. Ahora esa conversación ha regresado, y lo ha hecho escrita en curvas de elevación, en bandas blancas sobre roca desnuda, en proyecciones de escorrentía y en un túnel de $1.400 millones excavado bajo un lago enfermo. La llamada a la acción, por eso, no puede ser decorativa. No basta con admirar la hazaña de ingeniería, no basta con celebrar un buen año de nieve, no basta con confiar en que la siguiente innovación resolverá lo que la anterior solo consiguió
consiguió demorar. Lo que viene exige una disciplina distinta, reducción real del despilfarro, planificación urbana compatible con la disponibilidad física, modernización agresiva de infraestructuras agrícolas en toda la cuenca, monitoreo científico sostenido, transparencia institucional y una alfabetización pública brutalmente honesta sobre lo que significa vivir en territorios donde el agua ya no puede darse por garantizada. Porque el mayor riesgo no es solo hidrológico, es cultural. Es la persistencia de una imaginación colectiva incapaz de aceptar que ciertos paisajes imponen condiciones no negociables. Las Vegas ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse, ahorrar, perforar y reinventarse. Pero ninguna ciudad, por brillante, rica o técnicamente sofisticada que sea, puede negociar eternamente contra una cuenca sobreasignada y un clima cada vez más hostil. Ahora mismo, bajo el fondo de Lake Mead, el agua sigue entrando en ese túnel profundo. Las bombas siguen trabajando, las plantas siguen tratando, los grifos siguen abriéndose, los hoteles siguen recibiendo huéspedes, la ciudad sigue encendida. Y, sin embargo, debajo de toda esa normalidad, la cuenta atrás no se ha detenido, solo se ha vuelto más silenciosa. La tercera toma no es el final de esta historia, es el intervalo antes de la siguiente prueba, el tiempo comprado antes del siguiente descenso, la pausa entre una advertencia ignorada y una decisión que ya no podrá aplazarse. El agua todavía corre, pero el reloj corre más rápido.